Dicen que hay voces que deberían permanecer en silencio, que hay sonidos que el tiempo debería borrar, pero algunas voces se niegan a desaparecer. En las noches tranquilas de Perth, Australia Occidental, entre 1959 y 1963, una sombra acechaba, dejando tras de sí un rastro de terror invisible y preciso. El primer asesino en serie conocido de la ciudad. Su historia, más de medio siglo después de su ejecución, sigue estremeciendo a Australia. Las grabaciones de su juicio, recientemente rescatadas, no solo revelan confesiones, hablan de un poder oscuro, una fuerza interna que él mismo decía no poder controlar. Su voz, suave y casi infantil, narra con calma lo que nadie debería imaginar, un contraste aterrador con los actos que describe. El día de Australia de 1963, la ciudad despertó en medio del miedo. Disparos al azar, coches estrellados, cuerpos encontrados en calles y hogares. Un asesino que se movía sin patrón, sin motivo, como si el caos fuera su brújula. Aquella ola de terror no solo cobró vidas, también arrebató la inocencia de hombres condenados por crímenes que no cometieron, víctimas de un sistema judicial que no supo ver la verdad. La ciudad, aislada y tranquila en los años 60, era un remanso de paz hasta que la sombra de este asesino, Eric Edgar Cook, comenzó a deslizarse por sus calles. De niño fue un blanco perfecto, labio leporino, paladar hendido, voz nasal, rostro asimétrico. Su padre, alcohólico y violento, golpeaba con frecuencia a su madre y a sus hermanos. A los 14 años, Eric abandonó la escuela, sin rumbo, sin futuro, solo rabia, una rabia silenciosa que moldeó una mente fragmentada y un alma hambrienta de atención, de la manera más oscura posible. Hubo unos años en los que la ciudad dejó de dormir. Los periódicos hablaban de disparos, atropellos, estrangulamientos, cuerpos hallados en coches, camas, calles, sin un patrón aparente. Las víctimas no compartían edad, género ni vecindario. Parecía imposible que un solo hombre estuviera detrás, pero lo estaba. Mientras este hombre sin rostro continuaba su ola de asesinatos, otros eran arrestados y condenados por crímenes que él había cometido. Décadas después, su historia resuena también como la de un sistema judicial ciego y errático que arrastró a inocentes a la cárcel. Las cintas originales de su juicio, ocultas durante medio siglo, nos permiten escuchar lo que este asesino sentía al matar. Su voz, suave y temblorosa, describe una fuerza innata, algo que lo impulsa más allá de su voluntad. Fue como si una nube cayera sobre mí y debía usarla. Un asesino que hablaba de un poder divino, un sistema que no supo escucharlo y una ciudad que jamás volvió a ser la misma. Esta es la historia de Eric Edgar Cook, el hombre que rompió la calma de una ciudad tranquila y cuya voz, 60 años después de su muerte, nos recuerda que el verdadero terror no siempre grita, a veces susurra. Comenzamos. Soy Silvia Black y esto es La cara del mal. En la década de 1960, Perth, la capital de Australia Occidental, era una ciudad que se encontraba en una encrucijada entre la calma provinciana y la modernización acelerada. A menudo descrita como una ciudad de pueblo, aún conservaba un aire de tranquilidad rural, con calles arboladas, edificios de poca altura y una comunidad que valoraba la vida sencilla. Sin embargo, este entorno idílico estaba a punto de ser sacudido por una serie de eventos que cambiarían su historia para siempre. Durante los primeros años de la década, la ciudad experimentó un auge económico impulsado por el descubrimiento de recursos naturales en el estado. La minería de hierro, níquel, petróleo y gas natural comenzó a transformar
la economía local, atrayendo inversiones y provocando un crecimiento urbano sin precedentes. Este desarrollo trajo consigo una mayor movilidad y una expansión de las infraestructuras, pero también generó tensiones sociales y culturales. En el ámbito social, era una ciudad marcada por la igualdad cultural, con una población mayoritariamente de origen europeo. Las comunidades aborígenes luchaban por el reconocimiento y la integración en una sociedad que a menudo las marginaba. A pesar de los avances de derechos civiles, las tensiones raciales y la discriminación seguían presentes en la vida cotidiana. En el plano político, la década de 1960 fue testigo de una creciente conciencia social y política. Se llevaron a cabo manifestaciones contra la guerra de Vietnam y se discutieron temas como el servicio militar obligatorio, lo que reflejaba un cambio en la actitud de la juventud hacia la autoridad y la guerra. Sin embargo, a pesar de estos movimientos, la ciudad mantenía una imagen de estabilidad y seguridad. Pero en medio de esta aparente calma, algo oscuro se gestaba en las sombras. Un asesino en serie, un hombre cuya existencia pasaba desapercibida para la mayoría. Les atormentaría por años. Esto desmentiría la imagen de tranquilidad. Durante años, Cook aterrorizó a la ciudad con una serie de asesinatos y ataques al azar. Su modus operandi impredecible y su capacidad para eludir a la policía sembraron el pánico entre los residentes. La respuesta de la comunidad fue una mezcla de incredulidad y miedo. Las patrullas policiales aumentaron y la confianza en la seguridad de una ciudad se desplomó. Esta ciudad, que alguna vez se sintió como un refugio tranquilo, se convirtió en un lugar donde las sombras parecían esconder secretos mortales. La historia de Perth en la década de los 60 es un recordatorio de cómo incluso las ciudades más pacíficas pueden ser sacudidas por la oscuridad. Fue una época en la que el progreso y la tradición chocaron y donde un hombre común dejó una marca imborrable en la historia del crimen. Los primeros años de nuestro protagonista de hoy, Eric Edgar Cook, un nombre que con los años se convertiría en un sinónimo de terror en Australia Occidental. Nació el 25 de febrero de 1931 en Victoria Park, un tranquilo suburbio de Perth. El mayor de 3 hermanos, llegó al mundo en una familia ya fracturada antes de empezar. Su madre, Christine Edgar, se casó con su padre, Vivian Cook, no por amor, sino porque estaba embarazada. Vivian era un hombre violento, alcohólico, de temperamento impredecible. Los gritos y los golpes eran parte del sonido cotidiano de aquel hogar. Christine, agotada, a veces dormía en el trabajo, en una sala para los profesores, solo para evitar el castigo de su marido al llegar a casa. Y en medio de esa guerra doméstica creció Eric, un niño pequeño, con el rostro marcado por una malformación, labio leporino, paladar hendido. Fue operado 2 veces, primero a los 3 meses, luego a los 3 años, pero las cicatrices quedaron. Su sonrisa era distinta, su voz quebrada y nasal, y los niños crueles no lo dejaron olvidar jamás. Lo llamaban monstruo, se burlaban cuando intentaba hablar, lo empujaban en el recreo. Cada burla, cada golpe, fue esculpiendo algo en su interior, una mezcla de vergüenza y furia contenida que con los años se volvería peligrosa. Eric era inteligente, sobre todo en las tareas que requerían memoria o habilidad manual. Pero su vida escolar se torció pronto. A los 6 años fue expulsado de la escuela estatal del Subiaco por robar un bolso a una profesora. No fue un crimen calculado, fue una forma de ser visto, de existir, aunque fuera por algo malo. Después fue trasladado a otras escuelas, Newcastle Street, Highgate, Forrest Street, y en todas la historia se repitió: el acoso, las risas, la soledad. De tanto escapar de su casa, Eric comenzó a pasar noches enteras escondidos bajo la vivienda o vagando por las calles,
buscando refugio donde pudiera. A veces terminaba en orfanatos o casas de acogida, otras en el hospital. Era un niño torpe, propenso a los accidentes, caídas, golpes, heridas en la cabeza, tantas que los médicos llegaron a sospechar que sufría daño cerebral. Algunos incluso se preguntaron si esos accidentes eran realmente eso o si escondían una intención más oscura, una especie de deseo inconsciente de desaparecer. En su adolescencia los dolores de cabeza eran constantes. En una ocasión fue internado brevemente en un hospital psiquiátrico. Tras una cirugía en 1949, esas lagunas mentales cesaron, pero el vacío emocional permaneció. A los 14 años, Eric dejó la escuela. Ya no había espacio para estudiar. Alguien debía mantener y ayudar a la familia. Consiguió trabajo como repartidor, entregando mercancías por los barrios de la ciudad de Perth. Cada semana entregaba su salario completo a su madre. Era su forma silenciosa de cuidar de ella, de redimirse de una infancia que nunca había tenido. Sin embargo, su torpeza, o quizás su mala suerte, lo seguía a cada empleo. En una fábrica, un cabrestante le rompió la nariz. En otro trabajo, el vapor le quemó el rostro. Y en los talleres donde trabajaba como mozo de herrería, sufrió quemaduras y lesiones en ambas manos. Pero lo más llamativo y curioso no era su torpeza, sino cómo firmaba en su tartera del almuerzo. Al Capone, un apodo que decía más de lo que parecía, porque tras ese gesto adolescente, entre broma y desafío, ya se escondía una fascinación por el poder, la violencia y la notoriedad. Este joven no nació monstruo, fue moldeado a golpes, burlas y cicatrices. En su interior se estaba gestando algo silencioso, una oscuridad que pronto dejaría de esconderse bajo una casa para caminar entre las sombras de la ciudad. A sus 17 años nace el ladrón nocturno. Eric ya había aprendido una verdad que lo acompañaría toda su vida. La oscuridad era el único lugar donde podía sentirse libre. El resto de la ciudad dormía. Él salía, caminaba por las calles silenciosas, se deslizaba entre las sombras y observaba las casas desde la distancia, como si cada ventana iluminada fuera una invitación. Al principio eran pequeños robos, un reloj, algo de dinero, una joya olvidada sobre una mesa, pero pronto la adrenalina se mezcló con algo más, una rabia sorda, contenida desde la infancia. Esa rabia buscaba salida. A veces, después de robar, destruía lo que no podía llevarse, muebles rotos, ropa quemada, fotografías rasgadas. No robaba solo por necesidad, sino por venganza, por algo que ni él mismo sabía poner en palabras. Una noche su frustración llegó demasiado lejos. Tras ser rechazado en una audición para el coro de una iglesia, uno de los pocos lugares donde creía que podía encajar, Eric regresó con una botella de combustible y unas cerillas. El incendio devoró el edificio en minutos, y con las llamas ardió también cualquier rastro de arrepentimiento. Fue su primer gran crimen y también su primera condena, 18 meses de prisión por incendio intencional. Pero este chico no aprendió la lección. Cuando volvió a las calles se convirtió en un visitante habitual de la noche. Entraba en casas, abría cajones y se llevaba lo que podía. Guardaba los recortes de periódicos sobre sus propios delitos como trofeos. Los mostraba con orgullo a los pocos conocidos que tenía, intentando quizás impresionar a alguien o sentirse por alguna vez importante. En 1949, un 12 de marzo, la policía finalmente dio con él. Lo arrestaron en casa de su abuela, donde vivía desde hace un tiempo. Las huellas dactilares no mentían, coincidían con decenas de robos, incendios y allanamientos. El 24 de mayo del mismo año, Eric fue condenado a 3 años de prisión. El juez enumeró los cargos, 2 por robo, 7 por allanamiento de morada y 4 por incendio intencional. Pero lo que realmente sorprendió a los detectives fue lo descuidado que había sido. Huellas, pistas, errores, todo lo dejaba a la vista.
Aquella torpeza sería su mayor lección. En la cárcel aprendió algo más valioso que cualquier moral: a no dejar rastro. Cuando salió en libertad, parecía un hombre común. Ya no era un niño problemático. Era un hombre delgado, de estatura baja, con cabello oscuro y una ligera torcedura en la boca, una apariencia inofensiva, casi invisible, perfecta para mezclarse entre la multitud. A los 21 años intentó darle un giro a su vida. Se alistó en el ejército australiano. Durante el entrenamiento mostró disciplina, obediencia y una habilidad natural con las armas. Incluso ascendió a cabo segundo. Por primera vez parecía que había encontrado su lugar. Pero 3 meses después, la ilusión se rompió. El ejército descubrió su pasado criminal y lo expulsó. Una vez más, la sociedad le cerraba la puerta, y con cada puerta que se cerraba, la oscuridad dentro de él crecía un poco más. El 14 de noviembre de 1953, a los 22 años, se casó con Sarah Lavin, conocida como Sally, una joven camarera de 19 años con una sonrisa amable. Se casaron en la iglesia metodista de Caddington, hoy demolida. Juntos tendrían 7 hijos, 4 niños y 3 niñas. Desde fuera parecían una familia cualquiera, una casa modesta, un hombre trabajador y una madre amorosa, pero Eric llevaba una doble vida. En la Australia de los años 50 era común dejar los coches sin cerrar, las ventanas abiertas, las puertas sin llaves, y para Eric eso era una tentación imposible de resistir. Robaba coches en plena noche, los conducía por la ciudad y en ocasiones los devolvía antes del amanecer, sin que los dueños ni siquiera notaran que habían sido robados. Hasta que un accidente cambió el juego. Era septiembre de 1955. Conducía y perdió el control del vehículo robado y terminó en el hospital. Las pruebas eran irrefutables. Fue condenado a 2 años de trabajos forzados por el uso ilegal de un coche. Cumplió su sentencia y fue liberado justo antes de Navidad en 1956. Cuando salió, había cambiado. Ya no era el ladrón torpe de antes. Ahora era metódico, frío, calculador. Empezó a usar guantes en cada delito. No dejaba huellas, no dejaba rastros. Y aunque nadie lo sabía todavía, la ciudad de Perth estaba a punto de conocer al verdadero Eric Edgar Cook. Entre la calma suburbana y los jardines bien cuidados, una sombra se desliza sin ruido. Un rostro que cambiaba en cada esquina, un desconocido que parecía estar en todas partes y en ninguna. De día parecía insignificante, un rostro común, casi olvidable, pero de noche una tormenta se desataba dentro de él. En cada rincón oscuro, en cada ventana abierta, se gestaba algo impredecible. Ya estaba creciendo ese asesino sin rostro. Están a punto de sacudir unos crímenes que no tenían un patrón claro. Y eso era lo que más aterraba. Nadie sabía quién sería el próximo ni por qué. Este asesino convirtió la ciudad entera en su tablero de caza. Entraba en casas mientras los vecinos dormían. Merodeaba por los jardines, observaba ventanas encendidas y puertas abiertas. Y cuando la noche caía, la ciudad dejaba de sentirse segura. Entre sus víctimas ninguno de ellos compartía un perfil. Jóvenes, mayores, hombres, mujeres, todos atrapados por azar en la red de un asesino que no discrimina. Aquí comienzan sus crímenes. El inicio del terror. El 29 de enero de 1959, 2:30 de la madrugada, una brisa cálida atraviesa el barrio y casi todas las casas duermen. En un apartamento del segundo piso, Penny Berman, una joven de 33 años recién divorciada, duerme profundamente. En la mesita de noche, un libro abierto y una lámpara aún encendida. La puerta trasera se abre
con un leve crujido. Un hombre entra, camina despacio, en silencio. Lleva un cuchillo en la mano derecha, su respiración es casi imperceptible. Avanza por el pasillo donde la penumbra se mezcla con la luz tenue del dormitorio. Se detiene. Observa a la mujer dormir. Durante unos segundos no hace nada, solo la mira. Hasta que Penny, quizás por una intuición, se sobresalta. Abre los ojos y lo ve. Un grito corta la noche. Ella se incorpora de un salto, intenta empujarlo, lo araña en el rostro. Él responde con violencia, la sujeta a los brazos con mucha fuerza, la lanza contra la cama. La chica no para de gritar. Aunque lucha por su vida con todas sus fuerzas, vuelve a ser agredida, pero con el cuchillo clavado en su corazón. Ella deja de gritar, de luchar. El asesino la mira, mientras Penny exhala su último aliento y el criminal desaparece en la noche. Luego el silencio. Cuando todo termina, el intruso se aleja tan sigilosamente como llegó. Baja las escaleras, desaparece entre las sombras y la ciudad vuelve a sumirse en una quietud inquietante. A la mañana siguiente los vecinos hablan de ruidos, de gritos que creyeron parte de un mal sueño. La policía investiga, pero no hay huellas, no hay testigos. Solo hay un hombre sin rostro, una víctima, una sensación de que alguien empieza a visitar a los vecinos, alguien anda suelto y que puede volver a hacerlo. A comienzos de 1963, la ciudad parecía haber recuperado la calma de aquel crimen anterior tan atroz. Parece que se había borrado lentamente de la memoria colectiva y la ciudad retomaba su rutina. Pero la paz, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. En la víspera del Día de Australia, esa frágil sensación de seguridad volvería a desaparecer. Era medianoche del 26 de enero. Nick Gush, un carnicero de 27 años, y su novia Robin, una camarera de 20, aparcaron su coche junto a la costa. Venían de cenar con amigos, pero querían estar un rato a solas, hablar, disfrutar de un momento íntimo y tranquilo. Se fueron cerca del mar y allí aparcaron el coche. Pero no estaban solos. Detrás de su coche, entre los arbustos, alguien los observaba. Una silueta inmóvil, apenas perceptible en la oscuridad. Les observa, algo tenso en el ambiente. Robin fue la primera en notarlo. Su voz tembló cuando le dijo a Nick que sentía que alguien los miraba. Él trató de calmarla, pero cuando giró su cabeza, vio lo mismo. Una figura quieta, sin rostro visible, a solo unos metros del coche. Los miraba, estaba a punto de estallar, disfrutando de aquel momento. Nick abrió la ventanilla y gritó: «Oye, vete de aquí». El hombre no respondió, solo levantó lentamente los brazos y entonces un fogonazo. El estampido de su escopeta retumbó en la noche. El disparo alcanzó a Nick en el cuello. Robin gritó, sintió el ardor del metal atravesando su muñeca. El coche se llenó de humo, de olor a pólvora, de sangre. Nick, aturdido, apenas podía ver, pero tuvo la fuerza de encender el motor y huir. Pisó el acelerador mientras la figura de un hombre oscuro sin rostro volvió a disparar, rabioso. Reventó el cristal trasero. Sus presas han huido. El coche corre más que nunca a pesar de sus heridas por la carretera hasta que milagrosamente lograron llegar al hospital. Los dos sobrevivieron. La policía habló de milagro. Nick no podía describir al atacante. Era de noche, la luz era escasa, el miedo lo había borrado todo. Solo recordaba los ojos o quizá la ausencia de ellos. Mientras los médicos luchaban por salvarlos, el atacante seguía su camino. Esa misma madrugada, otro barrio dormía ajeno al horror que se extendía. Este hombre, sin rostro, caminaba por las calles de la ciudad como un cazador sin rumbo. En una casa cualquiera vi una ventana entreabierta. Se acercó, trepó por la barandilla y entró sin hacer ruido.
Dentro dormía un joven de 29 años, contable y socorrista llamado Brian Weir. El intruso se acercó a la cama. Observó durante segundos. Sin pensarlo, disparó 2 veces. Brian despertó sobresaltado, aturdido por el golpe, y cayó al suelo cubierto de sangre. Increíblemente, seguía con vida. El asesino, creyendo haber cumplido su propósito, huyó antes de comprobarlo. Minutos después, otro disparo resonó a pocas calles de distancia. Su siguiente víctima fue un estudiante de 19 años, John Starkley. Dormía plácidamente cuando la bala lo alcanzó en el rostro. Su compañero de piso corrió al escuchar el estruendo, pero cuando llegó, John apenas respiraba. Murió camino al hospital. El tercer ataque de la noche fue aún más desconcertante. El asesino caminó hasta otra vivienda. Vio que no había puertas ni ventanas abiertas, y no se le ocurrió otra cosa que llamar al timbre. Se ocultó entre las sombras. Un hombre se acercó a la puerta, de 54 años, abrió. George Whalley. Salió medio dormido y preguntó quién era. Solo alcanzó a decir un hola antes de que un disparo lo derribara en el umbral de su casa. Su esposa y su hija, ante el ruido, bajaron rápidamente a la puerta de la entrada y lo encontraron agonizando. Desesperadas, llamaron a la policía y a una ambulancia. Este hombre murió horas después en el hospital. Tres semanas después de los ataques, los ciudadanos intentan recuperar la calma, pero el miedo es persistente, una sombra que se pega a las paredes y no desaparece. Las patrullas policiales empiezan a ser más frecuentes, las noticias repiten las mismas preguntas y la gente evita salir de noche. Sin embargo, el asesino sigue ahí, esperando, observando. La madrugada de febrero de 1963, en una casa del centro, 2 jóvenes comparten vivienda. Una de ellas, Lucy Madrill. Dormía en su habitación, ajena a lo que estaba a punto de suceder. La puerta trasera había quedado entreabierta para dejar entrar la brisa de verano, y por ahí una silueta se deslizó sin hacer ruido. El intruso caminó lentamente por el pasillo. Sus pasos apenas eran un susurro sobre el suelo de madera. Al pasar junto a una mesa tropezó con un marco de fotos. El leve golpe despertó a Lucy. Abrió los ojos y vio una figura oscura junto a ella. Antes de poder reaccionar, el hombre se abalanzó sobre ella. Lucy forcejeó con él. Intentó gritar, pero la mano del atacante cubrió su boca. Luchó por respirar, pataleó, hasta que el aire se le escapó del cuerpo. Apretó su cuello. Este asesino miró lentamente el último aliento de Lucy. En cuestión de segundos, la habitación quedó en silencio. Luego arrastró el cuerpo por la casa como si no le importara que alguien lo viera. Esa frialdad, esa calma después del horror, desconcertó a los investigadores. El asesino había cruzado una nueva línea. Ya no se conformaba con matar, ahora quería dejar un mensaje. A la mañana siguiente, un vecino vio algo en el jardín de la casa contigua. Era el cuerpo de Lucy. Su compañera estaba en estado de shock porque no pudo salvar a su amiga. No escuchó nada. El cuerpo de la chica yacía a la vista de todos. Este asesino violó el cuerpo de la pobre chica ya muerta y no pudo terminar sin una atrocidad peor que introducir una botella de whisky en la vagina, una botella que encontró en el mismo jardín donde la dejó. Desapareció en la oscuridad de la noche, rompiendo las vidas y vida de una chica que tan solo dormía en su cama. Este crimen conmocionó a la ciudad, no solo por la violencia, sino por la forma en la que fue expuesto y en el estado en el que encontraron el cuerpo de Lucy. Este asesino
quería que se le viera, como si buscara atención. Los detectives estaban horrorizados, se dieron cuenta de algo. Este caso no parecía en nada a los anteriores. Los anteriores habían sido ataques con arma de fuego y este era distinto. Un crimen cometido con las manos, con rabia contenida, con una perversión fría e inexplicable. ¿Era el mismo hombre? ¿Había dos asesinos? ¿Un tirador nocturno? ¿Un estrangulador? Las teorías se multiplicaban y la prensa alimentaba el pánico. Las mujeres empezaron a temer a salir solas, incluso de día. Las cortinas se cerraban antes del anochecer. Las persianas, las puertas, las ventanas cerradas. Y el sonido de un simple coche a medianoche bastaba para levantar llamadas a la policía. El miedo se había convertido en rutina y lo peor todavía estaba por llegar. Seis meses después del asesinato de Lucy, el terror reaparece. Es agosto, una noche fría y serena en el suburbio de Dalgate, a las afueras de Perth. Una estudiante de 18 años, Shirley MacLeod, cuida de un bebé mientras los padres salen a cenar. La joven estudia en el salón, rodeada de apuntes y música suave de fondo. Todo parece tranquilo hasta que no lo es. En algún punto de la noche alguien fuerza la entrada. El intruso se mueve con la misma precisión que en los casos anteriores. Rápido, silencioso y sin dudar. Ve a Shirley dormida en el sofá. Saca un rifle calibre 22 y apunta. Solo un disparo, en la frente. Luego, el silencio. Cuando el matrimonio regresa horas después, la escena parecía normal. El bebé duerme en su cuna. Shirley también parece dormir hasta que se acercan. Una mancha oscura bajo su cabeza lo dice todo. Un disparo limpio, muerte instantánea. Esta vez, la policía encuentra algo. Una huella dactilar marcada en el marco de la ventana. Por primera vez hay una pista tangible. El comisario ordena una medida sin precedentes. Todos los vecinos mayores de 14 años deberán entregar sus huellas para compararlas. Durante días, los agentes recorren las calles casa por casa, puerta por puerta. Miles de huellas se archivan, miles de rostros se cruzan con los detectives, pero ninguna coincide, nada, como si el asesino no existiera. La frustración crece. La ciudad sigue aterrorizada. La prensa exige respuestas y los policías patrullan sin rumbo, hasta que un hallazgo fortuito lo cambia todo. Un matrimonio que paseaba por el campo se detiene al ver algo entre los matorrales. Un rifle oxidado, medio cubierto de tierra. Lo recogen con cuidado y lo entregan a la comisaría. Los peritos lo examinan. Las pruebas de balística confirman lo que todos temían. Es el arma que mató a Shirley, la joven babysitter. Por primera vez hay algo real, un hilo del que tirar. Los detectives deciden jugar una última carta. Colocan el rifle en el mismo lugar donde fue hallado, amarrado con una cuerda invisible. Durante 2 semanas, agentes camuflados esperan, ocultos en la oscuridad, vigilando el punto. El plan es simple. Si el asesino regresa a recuperar su arma, será atrapado. La madrugada del 1 de septiembre de 1963, su paciencia da fruto. Un coche se detiene a pocos metros. El conductor apaga las luces, abre la puerta y baja lentamente. Camina con cautela, mirando a ambos lados. Se agacha y extiende la mano hacia el rifle. En ese instante, los agentes se abalanzan sobre él. No hay resistencia, solo sorpresa. Su nombre es Eric Edgar Cook. Tiene 28 años, casado, padre de 7 hijos, un trabajador común, de aspecto inofensivo. Pero en el maletero de su coche se encuentra un cartucho del mismo calibre que ha utilizado en todos los crímenes. La balística no deja dudas. Cook confiesa no solo los disparos, también el asesinato de Lucy Matrill y otros más que la policía aún desconocía.
Durante meses había vivido una doble vida, de día un hombre corriente, de noche un depredador que recorría las calles, armado, entrando en casas al azar, disparando o atacando sin motivo. Sus crímenes no seguían una lógica aparente, solo el impulso de causar dolor. Su captura puso fin a una de las peores pesadillas de la historia criminal australiana, pero el daño ya estaba hecho. Durante casi 5 años había mantenido a una ciudad entera prisionera del miedo. Eric Edgar Cook fue criado en un ambiente familiar disfuncional, con un padre alcohólico y violento, una madre que buscaba refugio en su trabajo. Cook experimentó desde temprana edad abuso físico y emocional. Desde su adolescencia comenzó a cometer delitos menores, como vandalismo e incendios provocados. A medida que crecía, sus crímenes se volvían más graves y violentos. Su elección de víctimas al azar y la variedad de métodos utilizados en sus asesinatos sugieren una profunda desconexión emocional y una necesidad de control y poder sobre sus víctimas. Su memoria excepcional para los detalles de sus crímenes podría indicar una mente meticulosa y calculadora, capaz de planificar y ejecutar actos violentos con precisión. Sin embargo, a falta de remordimiento y su capacidad para mentir incluso en su confesión, sugieren una personalidad narcisista y manipuladora, sin empatía por el sufrimiento de los demás. El 25 de noviembre de 1963, en el Tribunal Supremo de Australia Occidental, fue juzgado por el asesinato de John Lindsay Starkey, una de sus víctimas. Durante el juicio, se alegó que padecía esquizofrenia, pero esta defensa fue desestimada tras la declaración del director de los Servicios de Salud Mental del Estado, quien afirmó que Edgar Cook estaba en pleno uso de sus facultades mentales. El 27 de noviembre de ese mismo año fue condenado a muerte por el asesinato de John Lindsay Starkey. A pesar de tener motivos para apelar, Cook ordenó a sus abogados que no lo hicieran, alegando que merecía pagar por sus crímenes. El 26 de octubre de 1964 a las 8 de la mañana fue ejecutado en la prisión de Fremantle, convirtiéndose en la última persona en ser ahorcada en Australia. 10 minutos antes de su ejecución, juró sobre la Biblia que había asesinado a Gillian Macpherson y Rosemary Anderson, 2 víctimas cuyos asesinatos habían sido atribuidos erróneamente a otros 2 hombres. Como os digo, al principio del episodio hubo 2 personas con 2 condenas injustas a la sombra de Cook. Durante los años en los que Eric estuvo activo en 1959 hasta 1963, 2 hombres inocentes fueron condenados por estos asesinatos que en realidad había cometido Eric Cook. Solo tras su captura y confesión salieron a la luz estas injusticias. Uno de los hombres fue John Button. El crimen del que se le acusó, la muerte de Rosemary Anderson, su novia de 17 años. El día de los hechos, Rosemary murió tras ser atropellada en una carretera. John Button fue su pareja. Fue acusado de haberla arrollado deliberadamente tras una discusión. ¿Pero por qué lo culparon? Habían tenido una pelea esa noche. Su coche presentaba daños en el paragolpes, que luego se descubrió que no coincidían con las lesiones. No existían testigos que apuntaran a otro sospechoso. Lo que realmente ocurrió fue que Cook esa misma noche conducía su coche robado y atropelló a Rosemary Anderson al azar, como parte de su ola de ataques nocturnos. Años después fue cuando Cook confesó este crimen antes de ser ejecutado. John Button fue condenado a 10 años de prisión por homicidio en 1963. Salió en libertad condicional tras cumplir 5 años. Sin embargo, su inocencia no fue reconocida oficialmente hasta 2002,
cuando una revisión judicial anuló la condena tras 9 pruebas forenses y la confirmación de la confesión del mismísimo Cook. Esto me parece muy injusto. El otro condenado injustamente fue Darryl Bemis, el asesinato de Gillian Macpherson, una joven rica y sordomuda de 22 años. La fecha del crimen fue el 20 de diciembre de 1959. Gillian Macpherson fue encontrada brutalmente atacada en su apartamento de Perth. ¿Por qué lo culparon? Darryl era un joven de 18 años con discapacidad auditiva y dificultades para comunicarse. La policía lo presionó durante los interrogatorios hasta que firmó una confesión que luego negó. No había pruebas físicas que lo vincularan con el crimen. Lo que realmente ocurrió fue que Cook confesó el asesinato de Gillian Macpherson en 1964, poco antes de su ejecución. En su relato dio detalles que solo el asesino podía conocer. Darryl Bemis fue condenado a pena de muerte, conmutada luego a cadena perpetua. Pasó 15 años en prisión. Fue liberado en 1977, pero su inocencia fue reconocida oficialmente en 2005 tras una revisión del Tribunal de Apelaciones de Australia Occidental. La historia de Eric Edgar Cook es un recordatorio sombrío de los límites de la justicia y los peligros de las condenas erróneas. Aunque Cook pagó por sus crímenes, las vidas de Bemis y Baton fueron marcadas por errores judiciales que les costaron años de libertad. Su liberación tardía ofrece una lección sobre la importancia de la diligencia, la revisión y la compasión en el sistema judicial. La ejecución de Eric Cook marcó el fin de una era en la historia judicial del Estado. Su caso también destacó la importancia de la revisión de condenas y la justicia penal. Y así, amigos, cerramos otro episodio. Como siempre, gracias por acompañarme en este viaje al lado más oscuro del alma humana, donde compartimos casos, rostros y voces que el misterio decidió no silenciar. Si disfrutasteis del episodio, no olvidéis darle al me gusta y dejar un comentario. Gracias por estar al otro lado y nos encontramos en el próximo episodio de La Cara